Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Diana Bernardo y les doy la bienvenida a la segunda clase del taller de cimentaciones. El día de hoy vamos a hablar acerca de la investigación y análisis de los taludes de la Costa Verde de la ciudad de Lima en el distrito de San Miguel. En primer lugar quiero enfatizar que esta investigación y análisis se está dando de manera general, recopilando la información tanto de tesis como de informes y estudios mediante los cuales se han obtenido los parámetros geotécnicos que luego serán utilizados para el análisis de taludes mediante el software Slide 6.0. Bueno, en primer lugar quiero empezar con el punto de la situación actual del área. En el área del malecón, como se puede observar, predomina lo que vienen a ser las construcciones de áreas urbanas, como podemos ver, la construcción de departamentos, casas, áreas recreacionales, colegios, parques, etcétera, mediante las cuales se puede ver que estas construcciones, al presentarse un evento sísmico, pueden correr un riesgo. Además, quiero considerar que el acantilado se encuentra en un proceso de protección con geomallas y actualmente en San Miguel no existe balneario, sino que esta zona de la costa se le denomina Playa Mar Brava. El objetivo, la presente investigación tiene como objetivo presentar una de las metodologías para el análisis de taludes en la Costa Verde. En este caso vamos a utilizar lo que viene a ser el método de Morgenstern-Price y implementar como alternativa de solución el uso de muros anclados en los proyectos de construcción. La delimitación territorial. El área de estudio se encuentra en la franja de la Costa Verde de Lima, área perteneciente al distrito de San Miguel, como podemos observar en la imagen, como ya se mencionó. Esta área se encuentra en el extremo noroeste de la Costa Verde, siendo una de sus vías de acceso en la plataforma superior la Avenida La Paz y su prolongación denominada Avenida Federico Galesi, que lo conecta con el distrito de Magdalena. Por el malecón se une al Callao y a Magdalena por la avenida Costanera y la avenida Bertolotto. En la plataforma inferior se une con los demás distritos por la avenida Circuito de Playas. El distrito de San Miguel presenta una altitud de 50 metros sobre el nivel del mar y una extensión de 10.72 kilómetros cuadrados. Microzonificación sísmica. Como se puede observar en el mapa de microzonificación realizado por el SISMIT, se observa que en el área se presentan dos zonas, la zona 4 y la zona 5. La zona 4 se encuentra entre la avenida Juan Bertolotto y el circuito de Playas, limitado por el este con la calle Diego de Agüero y por el oeste a la altura del pasaje Miramar. En la zona 5, que es la zona correspondiente al color morado, corresponde a los rellenos y escombros antrópicos ubicados en la zona sur del distrito, correspondiente a los taludes de la Costa Verde, limitados por la avenida Costanera. Estos consisten de relleno de desmonte, material de demolición de construcciones antiguas, así como también materiales que van desde gravas, finos, arena, hasta escombros de maderas y desechos. Estos son considerados material de rellenos heterogéneos. La calidad del suelo. El suelo sobre el cual se encuentra el distrito de San Miguel es un suelo que posee afloramiento con estratos de grava coluvial y aluvial. Hacia los acantilados, como se puede observar en el mapa, se observa una franja identificada como zona de riesgo, la cual, esto es debido a la inestabilidad del suelo, ya que esta zona se encuentra bajo la intervención antrópica, es decir, que el hombre con diversos fines, como en este caso el utilizar estas áreas para lo que vienen a ser las construcciones, se ha visto la necesidad de ocupar el área de las playas y los acantilados de la Costa Verde. Parámetros geotécnicos.
Para poder realizar el hallazgo de los parámetros geotécnicos, nos hemos dividido en 3 partes. Lo que viene a ser el estudio en el área de la parte del malecón de la Costanera, luego 2 tramos adyacentes que se mencionará su ubicación en las siguientes diapositivas. Como se puede observar en los parámetros de resistencia de las siguientes tablas de clasificación obtenidos en el estudio PCS de la Costa Verde, se observa que mediante las calicatas y la clasificación SUX se presentan los siguientes tipos de suelos. Se presenta una arena limosa, se presentan arcillas, se presentan limos, se presentan gravas limosas. Y en el siguiente cuadro de parámetros geotécnicos observamos que en general en el distrito de San Miguel presenta 3 tipos de suelo, que son gravas pobremente gradadas, gravas limosas y arcillas, ¿no? Que en promedio en general tienen una cohesión de 0.9 kilogramos sobre centímetro cuadrado, 22.3 grados como ángulo de fricción, una densidad natural de 1.67 gramos sobre centímetros cúbicos, a una profundidad de ensayo de 6 metros. En el estudio de la estabilidad de obras civiles en la corona del malecón de la Costanera, vuelvo a rectificar que estos datos son de esta área, se presenta un tipo de material que viene a ser un estrato de suelo arenoso con una cohesión de 0.31 kilogramos sobre centímetro cuadrado, un ángulo de fricción de 29.2, un peso específico de 1.7 toneladas sobre metros cúbicos, coeficiente activo, coeficiente pasivo y un coeficiente de reposo. Asimismo, para este estudio se ha establecido las siguientes coeficientes de aceleración sísmico horizontal y sísmico vertical, que son 0.3 y 0 relativamente, ¿no? En este caso también se puede considerar 0 o el intervalo que corresponde a que el valor tiene que ser mayor a 0.3, el coeficiente horizontal, y menor a 0.5. La estratigrafía. En la estratigrafía encontramos que al estrato superior va a corresponder a un material de desmonte, luego al conglomerado con matriz limoso, luego a las arenas gravosas, las arenas limosas, y bueno, y por último el conglomerado con matriz limoso, siendo así que a lo largo de toda la franja del taludes, bueno, de los taludes pertenecientes al distrito de San Miguel, se observa una predominancia del conglomerado con matriz limoso. La tabla de resumen de los datos. Quiero enfatizar que esta tabla de resumen son datos generales que se han homogeneizado para lo que viene a ser los diversos estudios encontrados para el área ya mencionada. Con una profundidad de 0 a 15 metros encontramos un tipo de suelo arenoso limoso con un ángulo de fricción de 29.2 grados, una cohesión de 30.4 kilonewtons sobre metros cuadrados y un peso específico de 17 kilonewtons sobre metros cúbicos. Y a una profundidad de 15 a 70 metros se ha establecido un estrato de grava limosa, un ángulo de fricción de 23 grados, una cohesión de 88.26 kilonewtons sobre metros cuadrados y un peso específico de 16.7. Asimismo, se han elegido las siguientes aceleraciones horizontales, las cuales nos van a servir para la evaluación, de 0.3 y la aceleración vertical de 0.25. Los parámetros de resistencia de la sección 1.1. Esta sección 1.1 va a corresponder a toda la franja de los taludes correspondiente a la bajada de Bertolotto. Como se puede apreciar en la imagen, está compuesto por grava intercalada con material de fino. En esta sección de talud encontramos que presenta 6 tipos de estratos. Cada estrato le corresponde un parámetro, en este caso el peso específico, el módulo de Poisson, módulo de elasticidad, módulo de rigidez y la velocidad cortante. Para esto, nosotros estamos trabajando con la velocidad cortante, ya que carecemos de los datos de cohesión y fricción, mediante los cuales, utilizando la correlación mostrada a continuación, se observa la siguiente ecuación, tanto para la cohesión y para la fricción. Por lo que, mediante las siguientes correlaciones, se ha podido hallar lo que vienen a ser los datos de cohesión y ángulo de fricción.
Acá se puede observar el análisis dinámico de los acantilados de la ciudad de Lima, del distrito de San Miguel, de la sección ya mencionada, en los cuales se evalúa por nodo, como se puede observar, y también se observa lo que vienen a ser los estratos evaluados. Después de los cálculos, tanto para la cohesión y el ángulo de fricción, se observa de que homogeneizando los datos, la capa número 5 y 6 van a presentar estratos de suelo arenoso limoso con un peso específico de 18 y 20, respectivamente, y de la capa 1 a la capa 4 va a presentar estratos de grava limosa. Acá podemos observar que en el siguiente estudio para desplazamientos de la sección del talud y los esfuerzos iniciales del análisis dinámico, se han trabajado con diferentes parámetros sísmicos, tanto para la aceleración horizontal como para la aceleración vertical, evaluados en cada nodo. Para esto se han elegido los siguientes parámetros sísmicos: de aceleración horizontal y aceleración vertical de 0.64 y 0.35. Para la sección 2.2, bueno, acá esta sección corresponde a la altura de la calle Diego de Agüero. Como se puede apreciar, el talud está compuesto por grava intercalado por material fino, el cual va a presentar 10 estratos. Estos 10 estratos les corresponde parámetros de peso específico, módulo de Poisson, módulo de elasticidad, módulo de rigidez y velocidad cortante. Se procede a realizar el mismo procedimiento de correlación para poder hallar lo que viene a ser el ángulo de fricción y la cohesión para cada estrato o para cada capa. Podemos observar que la evaluación ha sido hecha para cada nodo en diferentes puntos del talud y para cada capa, ¿no? Observamos que se han homogeneizado los datos. También se presenta estratos intercalados que posteriormente van a ser omitidos para lo que viene a ser el promedio total de datos. Observamos acá que, al igual que en la sección 1.1 del estudio, se observa que los desplazamientos de la sección del talud y los esfuerzos iniciales de la sección del talud han sido evaluados por nodo. Asimismo, para esto se han utilizado los siguientes parámetros sísmicos, tanto de aceleración horizontal y vertical. Bueno, se han utilizado varios parámetros, sin embargo, acá para poder realizar el análisis se ha procedido a elegir los siguientes: el de 0.5 y la aceleración vertical de 0.35. La tabla resumen de los datos en promedio. Para la sección 1.1 se observa que homogeneizando los datos, generalizando, de 0 a 15 metros va a presentar un suelo arenoso limoso con un ángulo de fricción de 39.71, una cohesión de 40 kN sobre metros cuadrados y peso específico de 19 kN sobre metros cúbicos. Respectivamente, con el segundo estrato, gravoso limoso, que presenta un ángulo de fricción de 43.38, una cohesión de 58.50 y un peso específico de 21 kN sobre metros cúbicos. Asimismo, se ha procedido a colocar lo que vienen a ser sus aceleraciones sísmicas, tanto para la sección 1 como para la sección 2. Estos son los datos promedios ya hallados y ya especificados. Los datos resumen del análisis determinístico promedio, ¿no? Es decir, acá se han contado tanto la sección 1, la sección 2, y lo que viene a ser el estudio y el análisis para el área de la costanera. Se ha promediado, se ha generalizado que en promedio estos son los datos, tanto para la profundidad de 0,15 metros, que le corresponde un suelo arenoso limoso. En promedio le va a corresponder un ángulo de fricción de 36.47, una cohesión de 38.13 y un peso específico de 18.56. Lo mismo para la profundidad de 15 a 70 metros. Se ha procedido a promediar los datos
como pueden observar acá en la tabla, y las aceleraciones ya promediadas. Para el análisis probabilístico, estamos tomando en cuenta lo que viene a ser tanto el promedio como la desviación estándar, el relativo mínimo, el relativo máximo y los datos hallados para cada parámetro geotécnico, es decir, para el peso específico, el ángulo de fricción y la cohesión. Lo mismo se procede a realizar con la aceleración horizontal y la aceleración vertical. La preparación de los modelos físicos. Para poder realizar la preparación de los modelos físicos, en primer lugar, se tiene que modelar lo que viene a ser el borde del talud, el esbozo del talud, ¿no? En AutoCAD, por lo que se va a utilizar el comando polilínea para poder desarrollar el dibujo y posteriormente se procederá a guardar como un documento de XF que luego será importado, bueno, que luego mediante el programa de 6.0 se procederá a importar. Lo mismo se realiza para lo que viene a ser, por ejemplo, este dibujo del talud, en el cual estamos considerando una excavación, ya sea porque se va a hacer algún tipo de construcción. Y lo mismo para lo que viene a ser el dibujo del muro anclado. Recalcar que todos los dibujos provenientes del talud tienen que tener las coordenadas de origen. La creación del talud en el software SLAI 6.0. Como ya mencioné, se importa el archivo de XF. Una vez importado en el programa, se procede a realizar lo que viene a ser la exportación de los extractos. Para esto vamos a utilizar el comando Material Boundary. Una vez importado cada estrato, independiente, sin embargo, cada estrato, si bien es cierto, es independiente, van a tener que mantener las mismas coordenadas de origen. Una vez importado, se procede a lo que viene a ser definir las propiedades del material, tanto para el estrato arenoso-limoso como para el gravoso-limoso. Se procede a colocar lo que viene a ser el peso específico, la cohesión, el ángulo de fricción. El procedimiento para calcular los factores de seguridad determinísticos. Una vez que se tiene lo que viene a ser ya definido nuestro talud con sus estratos, procedemos a evaluar lo que vienen a ser los coeficientes sísmicos de aceleración, mediante los cuales se va a realizar, en primer lugar, a crear lo que viene a ser esta malla de análisis de puntos, para luego proceder a correr el programa y mediante el botón número 3, como se puede observar en la imagen, se va a poder ver lo que vienen a ser los resultados. El procedimiento para calcular los factores de seguridad probabilísticos. Bueno, en el caso de probabilístico vamos a irnos a la pestaña Project Settings, en el cual vamos a especificar que el método que vamos a utilizar es el de Monte Carlo. Y en segundo lugar vamos a proceder a colocar el material, bueno, los datos estadísticos del material de los estratos, ¿no? que presenta nuestro talud. Vamos a utilizar la distribución logarítmico normal, tanto para la cohesión, para el ángulo de fricción y para el peso específico. Lo mismo procedemos a poder colocar los datos estadísticos de los coeficientes sísmicos, tanto para la aceleración horizontal y vertical, y se va a utilizar lo que viene a ser la distribución logarítmico normal. La longitud del bulbo. Para hallar la longitud del bulbo, nos hemos basado en lo que viene a ser la norma técnica peruana 050, la cual establece que la longitud del bulbo va a ser igual a la carga de trabajo del anclaje sobre pi por el diámetro de perforación por la capacidad de adherencia última en el contacto del suelo. Entonces, en primer lugar, se ha procedido a hallar lo que viene a ser la carga de trabajo del anclaje. Para esto se ha evaluado cuántos cables de acero es que se van a utilizar en los torontos del anclaje, ¿no? En primer lugar, se ha procedido a evaluar con el número de 4 cables de acero. Para esto
tenemos que tener los datos tanto de la fluencia del acero, el área del acero de refuerzo, como podemos observar en la tabla de propiedades de cables de acero de diámetro de 15 milímetros, que son los utilizados para la elaboración de anclajes. Se observa un área de 5.6 centímetros cuadrados o 560 milímetros cuadrados. Para un N igual a 1.5, ¿no? Podemos observar que la carga de trabajo del anclaje es 14.112 kilogramos fuerza y la longitud del bulbo, en conclusión, utilizando un diámetro de perforación de 15 centímetros, la adherencia última que la vamos a hallar en un cuadro que voy a presentar a continuación, que va a depender del suelo en donde, en donde se van a encontrar estos anclajes. Bueno, para la primera opción de n igual a 4 cables, nos topamos con el resultado de que no cumple, ya que la longitud del bulbo es 1.78 y por norma la longitud del bulbo tiene que ser mayor a 3.5. Para n igual a 5, al evaluar los datos encontramos que la longitud del bulbo sigue no cumpliendo, siendo esta 2.23 metros. Para un n igual a 12, encontramos que la longitud del bulbo es 5.34, siendo mayor a 3.5, por lo tanto cumple. En este caso ya sabemos cuántos cables vamos a utilizar para lo que viene a ser la construcción de la elaboración de nuestro anclaje. Una vez teniendo el número de cables a utilizar y la longitud del bulbo, se procede a evaluar los datos, bueno, a definir los datos en el software Slices.0, para los cuales acá tenemos la longitud del bulbo, tenemos el diámetro de perforación con el que estamos trabajando, que es 15 centímetros, y la capacidad de tensión total, ¿no? Como vamos a utilizar 12 cables, porque esto sería 1200 kilonewtons. La adhesión de 330 kilonewtons sobre metros cuadrados y el ángulo de fricción que va a corresponder a lo que viene a ser el suelo donde va a estar el anclaje. Acá se puede observar la tabla de capacidad de adherencia. Como nuestro primer estrato es un suelo arenoso limoso, se está trabajando con el dato resaltado en el cuadro, en el cuadro rojo, ¿no? Se procede a realizar un promedio, una media. El método Morgenstern-Price. Se ha utilizado este método para poder realizar nuestro análisis de talud, hecho en 1965, en donde se propuso un método o procedimiento capaz de satisfacer todas las ecuaciones de equilibrio. Supusieron que la componente tangencial era T, era una cierta fracción de la componente horizontal E, como podemos observar en la ecuación que se presenta. La idea de Morgenstern era fijar con criterios ingenieriles cuál es la forma de la inclinación de las fuerzas entre rebanadas, el método de las dovelas, siguiendo la función f de x y resolver el problema completo para esta función, como podemos observar en el siguiente plano de la rebanada, ¿no? La siguiente interacción entre las fuerzas. Vamos a proceder con lo que viene a ser el análisis determinístico. Para el análisis determinístico se ha evaluado lo que viene a ser el talud exterior, el talud del acantilado, en el cual en condición estática se observa un factor de seguridad 1.85, lo cual es estable y aceptable. Para lo que viene a ser la condición pseudoestática, como se puede observar los coeficientes de aceleración sísmica, se observa que el factor de seguridad es 1.12, lo cual no es estable. Para el análisis de talud, de la excavación del talud interior en condiciones estáticas, encontramos un factor de seguridad de 2.41, lo cual es estable. Para el análisis de excavación del talud interior en la condición pseudoestática, encontramos un factor de seguridad de 1.42, lo cual es estable. Para el análisis de excavación del talud exterior en condición estática, encontramos de que el factor de seguridad es 3.89, lo cual lo hace estable. Para el análisis de excavación exterior
en condición pseudoestática encontramos 1.26, lo cual también lo hace estable, porque para condición pseudoestática tiene que ser mayor a 1.25. El análisis de excavación con la sobrecarga del edificio en condiciones estáticas, se observa que el factor de seguridad es 1.17, lo cual lo hace inestable. En condiciones pseudoestáticas es mucho menor, por lo cual lo hace inestable. Para la condición estática, la excavación, para el escenario del análisis de excavación con sobrecarga del mixer, se observa que el talud que se evalúa es el factor de seguridad es 1.96, por lo cual lo hace un talud estable. Para la condición pseudoestática es 1.18, que es menor a 1.25, lo cual lo hace inestable. Para el análisis del caso 6, con anclaje en condición estática, se observa que presenta un factor de seguridad de 3.63, lo cual lo hace estable y aceptable. Para la condición pseudoestática, con los anclajes presenta un factor de seguridad 1.97, lo cual es aceptable y es mayor al recomendado. Bueno, en este caso aún no se hacen los ajustes de los anclajes. Para análisis sin anclaje, estamos haciendo una comparación. En la condición pseudoestática, la superficie de falla presenta un factor de seguridad menor a 1.25, lo cual no es aceptable y hace que el talud sea inestable. Para lo que viene a ser el análisis con anclaje en la condición pseudoestática ya modificado, es decir, la longitud, si bien es cierto, se ha acortado, sin embargo, se ha respetado la distancia que se debe tolerar correspondiente a la zona de falla. Se ha disminuido la longitud del segundo anclaje a 13 metros porque se había evaluado una longitud, en primer lugar, de 15 metros. Claro, respetando la longitud mínima de la zona de falla, que es 1.5, se observa que gracias a los anclajes se tiene un factor de seguridad en la zona estable en condiciones pseudoestáticas, que es de 1.83. En el análisis con el muro anclado, podemos observar que en condiciones estáticas el factor de seguridad es 3.89, lo cual lo hace muy alto y lo hace mayor a cuando estaba sin el muro anclado. Acá podemos observar que en la condición pseudoestática, al colocar el muro, se observa de que el factor de seguridad aumenta, es estable y, bueno, presenta igual estabilidad que cuando estaba con el muro que con sin el muro. El análisis probabilístico. Podemos observar que el factor de seguridad probabilístico es de 1.90, con una probabilidad de falla del 0%, y unos coeficientes o índices de confiabilidad altos, los cuales nos dice de que el factor de seguridad es aceptable y es confiable. Para la condición pseudoestática, presentamos que el factor de seguridad es 1.17, la probabilidad de falla es alta, de 24.69%, y los índices de confiabilidad son bajos, los cuales nos indican que el factor de seguridad no es aceptable, no es confiable, y por lo tanto no es apto, ¿no? Para lo que viene a ser el caso número 2, análisis de excavación de talud interior, condición estática, se observa un factor de seguridad de 2.41, no, de 2.48, el cual viene a ser alto, con una probabilidad de falla del 0% y unos índices de confiabilidad altos, lo que nos dice de que el talud es estable y el factor de seguridad es confiable y es aceptable. En la condición pseudoestática observamos un factor de seguridad de 1.50 con una probabilidad de falla de 1.12%. En este caso sí hay probabilidad de falla, pero es baja. Y los índices de confiabilidad son de 1.79 y 2.11, ¿no? O sea, no son ni muy altos ni muy bajos, son un promedio. Lo que nos
lo que nos hace es concluir de que el factor de seguridad es aceptable, es confiable y el talud es estable. Para el que viene a ser el factor de la evaluación en el análisis de excavación de talud exterior en condiciones estáticas, el factor de seguridad es 3.89, la probabilidad de fallas es 0% y los índices de confiabilidad son muy altos. Lo que nos lo que nos hace concluir de que el factor de seguridad es aceptable, es confiable y el talud es estable. En la condición pseudoestática, se observa que el factor de seguridad es de 1.26 con una probabilidad de falla media y unos índices de confiabilidades relativamente bajos, ¿no? Sin embargo, es mayor a 1.25, lo cual nos dice de que es aceptable y es relativamente confiable, ¿no? En el análisis del talud con la sobrecarga del edificio en condiciones estáticas, se presenta un factor de seguridad de 1.17, una probabilidad de falla de 18.70% y unos índices de confiabilidades bajos, ¿no? De 0.83 y 0.81, lo que nos hace pensar de que no es confiable y el talud no es estable, ¿no? Aparte que es menor al establecido. En condiciones pseudoestáticas encontramos de que el factor de seguridad es igual a 1.06, la probabilidad de falla es alta y los índices de confiabilidad son bajos, por lo que el factor de seguridad no es confiable, no es aceptable y el talud es inestable. En análisis bueno, en el caso número 5, en el análisis con la sobrecarga del mixer en condición estática, se observa un factor de seguridad de 1.96, una probabilidad de falla del 0% y unos índices de confiabilidades altos. Lo que nos dice que el factor de seguridad es confiable, es aceptable y el talud es estable. En condiciones pseudoestáticas se observa que el factor de seguridad es de 1.18, la probabilidad de falla es media de 8.62% y los índices de confiabilidades relativamente altos, ¿no? Por lo que al ser menor a 1.25, el factor de seguridad no es estable, los valores no son confiables y el talud es inestable. En el caso número 6, en condición estática, el factor de seguridad es de 3.63, la probabilidad de falla son de 0% y los índices de confiabilidad son altos, de 4.69 y 8.33, lo que nos lleva a concluir que el factor de seguridad es aceptable, es confiable y el talud en este caso es estable. En condiciones pseudoestáticas, encontramos que el factor de seguridad es 1.97, las probabilidades de falla se mantienen al 0% y los índices de confiabilidad son de 2.9 y 4.03. Lo que nos hace concluir que el factor de seguridad es aceptable, es confiable y el talud es estable. En condición pseudoestática, el análisis sin anclaje, ¿no? Acá estamos haciendo una comparación. El factor de seguridad es igual a 1, la probabilidad de falla es muy alta, ¿no? De 29.86% y los índices de confiabilidad son bajos. Lo que nos concluye de que el factor de seguridad no es aceptable, no es confiable y el talud es inestable. Para el caso 7 de análisis con muro anclado en la condición estática, se observa un factor de seguridad de 3.89, una probabilidad de falla de 0% e índices de confiabilidades altos, lo que nos hace concluir que el factor de seguridad es estable, es confiable y el talud, bueno, el factor de seguridad es aceptable, los índices de confiabilidad son altos, por lo tanto el factor de seguridad es confiable y el talud es estable. En el caso número 7, con muro anclado en la condición pseudoestática, se observa que el factor de seguridad es igual a 1.91 y la probabilidad de falla es de 0.1%, es bajo, y los índices de confiabilidad son altos, ¿no? Lo que nos hace concluir que el factor de seguridad
es de 1 es aceptable, es confiable y el talud es estable. Bueno, quisiera terminar esta investigación con unas conclusiones. Bueno, podemos observar que en el método determinístico tenemos que mediante condiciones estáticas en la mayoría de las condiciones el factor de seguridad es estable y en condiciones pseudoestáticas la mayoría de los factores son inestables. Además que en el uso de anclajes para el escenario con la sobrecarga del mixer se observa un incremento significativo en el factor de seguridad de talud y asimismo se observa al colocar el muro el valor del factor de seguridad aumenta, pero no de forma significativa, por lo que se puede concluir que la estabilidad de talud está directamente relacionada con los anclajes y considerablemente influenciada por la distancia entre la zona de falla y el bulbo de anclaje. En el método probabilístico podemos observar y concluir que mediante condiciones estáticas, en la mayoría de las condiciones, el factor de seguridad es estable y en condiciones pseudoestáticas, la mayoría de factores es inestable. Además, se observa en casi todos los casos un aumento del factor de seguridad en el método probabilístico con respecto al método determinístico. Esto debido a que se consideran más valores y más probabilidades para poder tener un valor exacto. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Puedes hacer consultas en el siguiente correo. Síguenos en nuestras redes sociales y conmigo esto ha sido todo. Muy buenas noches.